nanomateriales de carbono constituyen una extensa familia de alótropos de carbono. Esto se refiere a las distintas formas moleculares en las que se puede presentar un elemento químico, en este caso el carbono. Estos constan de fulerenos, nanotubos de carbono, grafeno, nanodiamantes, puntos cuánticos de carbono y otros nanomateriales de carbono. Los nanomateriales de carbono se utilizan en una amplia gama de aplicaciones debido a sus propiedades físicas y químicas que son únicas. Se utilizan para el tratamiento de aguas, para la remediación ambiental, en electrónica debido a sus excelentes propiedades eléctricas, en el campo biomédico para la administración controlada de productos farmacéuticos y medicamentos, entre muchas otras más aplicaciones. Algunos nanomateriales de carbono pueden ser los fulerenos. Estas son moléculas de carbono puro. La molécula de fulereno más abundante es la de carbono 60, seguida por el de carbono 70, ya sea en su forma pristina o con grupos funcionales que ayudan a su dispersión y procesamiento. Los fulerenos se encuentran en aplicaciones en compuestos ligeros, soportes para catalizadores, biociencias y aplicaciones de energías alternativas. Otro nanomaterial pueden ser los nanotubos de carbono. Estos son similares a pequeñas láminas de grafito enrolladas con diámetros nanométricos y longitudes del orden de la micra. Estos son materiales únicos con propiedades mecánicas, eléctricas, ópticas, térmicas y químicas excepcionales. Otro nanomaterial es el grafeno. Este es uno de los nanomateriales de carbono más prometedores. El grafeno tiene una estructura de una sola capa, atómicamente fina, tiene de una gran superficie y tiene propiedades sólidas como son para mecánica, electroquímica. También este ha sido el centro de investigación en electrónica, energía, compuestos ligeros y aplicaciones biomédicas. Algunos otros ejemplos de nanomateriales de carbono son, por ejemplo, el nanodiamante. El nanodiamante fluorescente se obtiene a partir de una muestra e imagen biológica y pues tiene una baja toxicidad, son de gran compatibilidad biológica y tienen una fotoestabilidad. Otro ejemplo son los puntos cuánticos de carbono, que estos puntos cuánticos de carbono no son tóxicos y los puntos cuánticos de grafeno tienen una buena solubilidad, también fotoluminiscencia estable y un mejor injerto en la superficie del material con el que vayamos a trabajar. Otros nanomateriales de carbono también pueden ser los nanocuernos de carbono y nanofibras de carbono. También, bueno, los nanocuernos de carbono ofrecen una gran superficie, conductividad eléctrica y térmica y una buena capacidad de procesamiento en la disolución. Y los nanofibras de carbono son una opción viable para el soporte de catalizadores, almacenamiento de gases, también almacenamiento de energía y administración de medicamentos. Como bien se sabe, los nanomateriales de carbono, debido a su gran versatilidad, a sus excelentes propiedades tanto eléctricas como mecánicas y a su gran aspecto superficial, son considerados de vital importancia tanto en el ramo de la nanotecnología como en la ciencia en general. Es por eso que en la actualidad se ven que esos productos como lo que son los nanotubos de carbono en diferentes aplicaciones, ya sea unisectores, ya sea en el sector electrónico, en el sector mecánico, tecnológico, inclusive en el sector de salud. Y un gran ejemplo es el cual los nanotubos de carbono que se están utilizando para hacer materiales ligeros de uso deportivo, ya sean raquetas, ya sean tenis o ya sea ropa deportiva. Pero aquí viene el mayor reto y el mayor problema. Estos nanotubos de carbono o los nanomateriales de carbono en general llegan a ser bastante nocivos para el cuerpo. No para las personas que usan o consumen el producto final, sino también para las personas que producen el producto, ya que las nanofibras son especialmente tóxicas, ya que simulan formas fibrosas como las de asbesto, que es un material muy tóxico. Entonces esto puede llegar cuando se inhala en el momento de procesar, se puede decir, los nanomateriales, pues llegan a causar inflamación considerable en los pulmones. Es por eso que de aquí se viene el mayor reto, que es también se debe aclarar rápidamente que puede llegar a causar inclusive más daño al cuerpo, inclusive al medio ambiente,
Y pues aquí viene el reto, que es tal cual ver cómo hacer que esos nanomateriales de carbono dejen de ser nocivos tanto para el ambiente como para el ser humano. Y pues también que y cómo ver también que se pueda producir de manera más eficaz y más saludable. Bueno, también más eco-friendly, que es uno de los temas que más están tocando en la actualidad debido por lo que está pasando en nuestro mundo. Bien, los nanomateriales de carbono son singulares gracias a su naturaleza no tóxica y su gran área superficial o su fácil biodegradabilidad, que los hacen particularmente útiles en aplicaciones de remediación ambiental. Y bueno, numerosas investigaciones sobre la aplicación de nanotubos de carbono y grafeno en remediación ambiental han concluido la necesidad de pretratamientos de activación o funcionalización de nanomaterial de carbono. Y bueno, tanto los nanomateriales de nanotubos de carbono, los fulerenos, el grafeno, el óxido de grafeno y el carbón activado tienen un gran potencial para la eliminación de metales pesados del agua debido a su gran área superficial y su tamaño de nanoescala y facilidad de funcionalización, regeneración y reciclado. Además, poseen una elevada biocompatibilidad con organismos vivos y en el medio ambiente, y dadas a sus elevadas superficies específicas, los nanotubos de carbono han mostrado una capacidad y eficiencia de absorción excepcional hacia contaminantes orgánicos. A pesar de que los nanotubos de carbono representan una solución a diversos problemas en distintas industrias como la farmacéutica y la médica, el costo de producción de estos nanotubos aún sigue siendo un reto bastante importante. Esto se debe principalmente a que la producción de nanotubos de carbono implica el uso de técnicas y equipos avanzados que generalmente representan un costo bastante alto. Adicionalmente, existen otras dos razones por las cuales este proceso es bastante costoso. Una de ellas es que el proceso es difícil de controlar y a menudo se presenta un número alto o un porcentaje alto de nanotubos de carbono defectuosos. Y el segundo es que los costos de materiales utilizados para la producción de nanotubos de carbono, como el gas de alta pureza y los catalizadores de metales preciosos, son bastante altos. Los nanotubos de carbono se descubrieron en 1991 y el grafeno en el 2004. Con estos materiales se ha trabajado en múltiples áreas como lo es la nanomedicina, ya que estos materiales tienen muchas propiedades como lo es la biocompatibilidad, además de que tienen mucha resistencia mecánica y son de baja densidad. Con esto se han podido desarrollar muchos tratamientos y mecanismos de diagnóstico de enfermedades en el área de la medicina, así como podemos comprender las enfermedades de sus niveles microscópicos. Bueno, hablando de las perspectivas, es muy probable que los nanotubos de carbono se conviertan en biomateriales importantes en un futuro, esto debido a que tienen propiedades superiores a los biomateriales convencionales. Además, se espera que los nanotubos de carbono sean materiales adecuados para el andamiaje de la regeneración de tejidos. Otra perspectiva de los nanotubos de carbono es que funcionen como sistemas de administración de fármacos, citoquinas, células y genes. También en un futuro se esperan desarrollar técnicas para la evaluación de la bioseguridad de los nanotubos de carbono, esto con el objetivo de que puedan ser aplicados en cuestiones clínicas. Y bueno, en perspectiva, ¿por qué son tan interesantes las propiedades de los materiales de carbono? Bueno, son tan interesantes ya que el que primeramente, si nosotros analizamos, no sé, el grafeno, los nanotubos de carbono, vemos, por ejemplo, en ambos casos vemos electrones deslocalizados que provocan una mayor movilidad electrónica, que provocan que tengamos propiedades físicas muy interesantes como lo son la conductividad. Por ejemplo, también su estructura anisotrópica de los nanotubos de carbono en este caso, al estar de forma cilíndrica, puede hacer que sean interesantes en aplicaciones. Por ejemplo, si los ponemos entre dos electrodos, puede ayudar al transporte en una sola dirección de los electrones. También, debido a su estructura, los nanotubos de carbono, nos vamos a centrar un poquito más en ellos para resaltar la importancia de los materiales de carbono. Los nanotubos de carbono presentan un módulo Young de 1,3 a 1,8 terapascales.
presentan un comportamiento elástico frente a la deformación. ¿Qué quiere decir que presenten esto? Es que al deformarse pueden regresar a su forma original. Esto los hace interesantes en aplicaciones, por ejemplo, de memorias. Y bueno, también tiene aplicaciones en otras áreas, porque también, como mencioné, pueden transportar corrientes y pueden transportar de hasta 1000 millones de amperes por centímetro cuadrado. Su conductividad térmica puede ser de hasta 6000 watts sobre milikelvin a temperatura ambiente. Y bueno, también vemos aplicaciones en compósitos estructurales, por ejemplo en cemento, para mejorar su resistencia. También, por ejemplo, los vemos en transistores, en aplicaciones biomédicas, en automóviles, en partes elásticas conductoras para pintado spray, perdón. Y bueno, lo que sí es muy importante destacar es que de acuerdo a sus quiralidades y el tamaño de diámetro van a presentar diferencias en las aplicaciones que se les puedan dar, diferencias en estas propiedades físicas que mencioné, en estos valores. Entonces sí es lo que sigue siendo un poco un reto, pero que ya se ha desarrollado como quiera, es relacionar, por ejemplo, caracterizaciones con el diámetro que vamos a obtener. Por ejemplo, pues en un TEM se puede ver el diámetro, pero sería interesante ver la relación de interacciones que estos tienen con la luz, por ejemplo en un UV-Vis, en el rango tanto UV-Vis como infrarrojo cercano, con el diámetro que va a tener, por ejemplo con el plasmón de los enlaces pi. Entonces esto sigue siendo un reto. Y pues es por eso que los nanomateriales de carbono son tan interesantes de estudiar. Ahora hablaremos sobre los últimos avances en nanomateriales de carbono. Yo hablaré sobre un nuevo método para sintetizar nanotubos de carbono, los cuales crean un nanomaterial más resistente y duradero a comparación de otros nanotubos creados con métodos más tradicionales. Retomando bien rápido qué son los nanotubos de carbono, estas son estructuras cilíndricas hechas de átomos de carbono, los cuales solamente tienen unos pocos nanómetros de diámetro, son increíblemente fuertes y tienen propiedades eléctricas y térmicas únicas. Lo malo de los métodos tradicionales antes utilizados para sintetizar estos nanotubos es que generan defectos o impurezas dentro de los nanotubos, de los cuales limita su resistencia y durabilidad. Bueno, este nuevo método de síntesis hace uso de un láser utilizado para calentar una mezcla de gases que contienen átomos de carbono. Lo importante de este método, o lo mejorado, es que los nanotubos de carbono que se crearon están casi completamente libres de defectos e impureza, lo cual resulta en un nanomaterial mucho más resistente y duradero a comparación de los sintetizados con otros métodos. Las aplicaciones de estos nanotubos mejorados son vastas. Por ejemplo, en la industria aeroespacial lo podemos utilizar para crear componentes de aviones más fuertes y ligeros. O en la industria de la construcción se podría utilizar para crear edificios más duraderos y resistentes en un terremoto. ¿Sabías que se puede realizar un arco iris con nanotubos de carbono? Esto puede ser posible gracias a investigaciones de investigadores internacionales. Ellos realizaron un mapeo con diferentes estructuras de nanotubos de carbono que presentaban colores diferentes. Para ser exactas, utilizaron 466 nanoestructuras de nanotubos de carbono diferente. Las colocaron en diferentes posiciones y se creó un mapa parecido a un arco iris. Se pretende que esta pueda ser aplicada en dispositivos optoelectrónicos o inclusive en tinturas que puedan ser amigables con el medio ambiente. Algunos de los últimos avances más comunes respecto a los nanomateriales de carbono son en el área de salud, sobre todo en los biosensores. El funcionamiento de los biosensores consiste de 3 partes. Primero, tenemos una molécula de reconocimiento.
Segundo, un elemento transductor que registra la interacción entre el analito y la molécula de reconocimiento. El tercero es un procesador de señales. De hecho, se ha hecho presencia del uso de nanomateriales de carbono para reconocer las moléculas en los biosensores. Y hasta la fecha se ha logrado crear biosensores, ya sea para detectar, por ejemplo, dopamina, glucosa, enzimas, proteínas, antígenos, entre otros. Recientemente se realizó un biosensor electroquímico basado en FADOS para la detección de la bacteria E. coli. Esto mediante el empleo de nanotubos de carbono funcionalizados con polietilenemina, y se observó que los nanotubos funcionalizados de carga positiva facilitan colocar las partículas de fago en la orientación correcta en el electrodo. Los nanotubos de carbono son muy importantes ya que poseen excelentes propiedades mecánicas como alta dureza, tenacidad, resistencia mecánica, flexibilidad y elasticidad, y aunque hay que aplicar una gran fuerza para deformarlos, no significa que no sean ligeros, de hecho son muy ligeros. También tenemos la ventaja de que son muy rentables, tienen una conductividad eléctrica elevada